Pero además, muchos de los dirigentes que nosotros conocimos nunca habían sido trabajadores. O eran abogados, o eran profesionales, lo que nosotros llamaremos cuadros orgánicos, ¿no? Pero no eran trabajadores, no habían sido trabajadores, ¿no? Bueno, Digo esto, sí. El presidente elegido por esa forma era policía. Policía. No se lo digas a más. No debemos ser excesivamente malvados, pero esa CNB era, digamos, un sucedáneo de la Confederación Mundial del Trabajo. Bien inspirada en la doctrina social de la Iglesia, pero que después fue, digamos, deslizándose hacia el neoliberalismo. Ustedes saben que la Confederación Mundial del Trabajo recibía mucha ayuda de fundaciones, como todas, ¿no? Porque no hay ningún tipo de organización sindical internacional que viva de su propio esfuerzo, eso es la verdad. Y todas viven de las fundaciones o de ayuda del gobierno, o lo que sea. Nosotros en la CLAC y en la CMT recibíamos mucha ayuda de la Konrad Adenauer, ¿no? Ustedes saben, Konrad Adenauer fue, y vamos a hablar un poquito de esto también, ¿no? El creador, junto con Schuman en Francia y de Gasperi en Italia, de la idea del estado de bienestar, ¿no? Un estado en donde el estado era, yo lo llamo de estado indicativo, porque no era un estado planificador, pero indudablemente era un estado fuerte. Era un estado fuerte que era el que recibía la ayuda del Plan Marshall. Y ese estado fuerte era el que distribuía esa ayuda en las burguesías industriales de aquel entonces, porque el Plan Marshall iba destinado a reconstruir las empresas industriales de Europa que habían sido arrasadas. Entonces iba y decía dónde iba la plata, ¿no? ¿Dónde iba la plata? Eso se completaba con una burguesía industrial, obviamente, que algunas habían sobrevivido a la guerra, ¿no es cierto? Por ejemplo, los Krupp, ¿no? Qué sé yo, hasta Bossi, creo que era uno que hacía los trajes de los militares, Diego Bossi, creo que era lo que se llamaba. Sí, vos. Vos. Sí. Sí, creo que sí, todavía existe, ¿no? Por eso digo, por eso lo menciono. Pero había muchas que habían sobrevivido a la guerra, pero claro, no tenían capital como para refundar sus organizaciones. Entonces esto fue el Plan Marshall, que fue muy interesante porque además fue un plan que no vino de la mano del Banco Mundial. Fue un plan por afuera del Banco Mundial. Y tan por afuera fue que no tuvo restitución de capital. Es decir, no era para que restituyeran, era para recrear la industria europea, porque los Estados Unidos necesitaban de la industria europea. Así que bueno, era una especie de altruismo, pero con cierto utilitarismo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, la cuestión es que a lo que vamos es a lo siguiente. Cuando se produce el estado de bienestar, el estado de bienestar va a tener tres patas. La pata del Estado, el Estado indicativo, que va a ser el que distribuya el dinero para los capitales para reconstruir la industria, la burguesía, y también necesitaba la pata de los trabajadores. Acá era el problema. ¿Por qué? Porque los trabajadores venían de experiencias unitarias en general, o de muy fuertes organizaciones centrales, que eran de izquierda. En general eran de izquierda. No había fuerza similar a las fuerzas de izquierda en el mundo del trabajo en los principales países, ni Francia, ni Alemania, ni Inglaterra siquiera, y mucho menos en Italia. Entonces acá había un problema, porque los tipos decían, bueno, le vamos a dar la plata al Estado, el Estado se la va a dar a la burguesía va a crear empleo y salario, y se los va a dar a los trabajadores, y los trabajadores son de izquierda. ¿Y cómo hacemos? Porque los trabajadores de izquierda, ahora, en la Guerra Fría, van a tratar de ganar esos países para la Unión Soviética.
Entonces, ¿saben qué se inventó para evitar eso? La libertad sindical. La libertad sindical entonces, los cristianos con los cristianos, los socialdemócratas con los socialdemócratas, los comunistas con los comunistas, y después si había trotskistas, anarquistas, que no, en otra parte. Pero esa fue la manera que inventaron la debilitar al movimiento obrero. No hay más movimiento obrero unido, tiene que ser de acuerdo a las ideologías. Eso se intentó acá también trasladar a la Argentina, porque había los socialistas, los comunistas, los trotskistas, los anarquistas, ¿verdad? Eso se termina justamente con Perón. Perón que dice, no, el movimiento obrero es uno solo, es uno solo, porque defiende los mismos intereses de los trabajadores. Entonces, bueno, esta fue así la... Pero fíjense ustedes también otra cosa. La Organización Internacional del Trabajo tiene ese esquema. Empleadores, trabajadores y Estado. Es decir, este sistema tripartito, el Estado de Bienestar, pero nadie dice, teóricamente ni académicamente, que el Estado de Bienestar sea el Estado definitivo. Digo esto porque nosotros estamos asistiendo ahora a la muerte del Estado de Bienestar. Está muriendo, en algunos países ya murió, en Europa, ya, olvídense del Estado de Bienestar, no existe más. No existe por varios procesos, ¿no? Pero lo importante es que estos estados, en los mismos Estados Unidos, fueron produciendo un fenómeno que se llama deslocalización. Es decir, que las empresas empezaron a encontrar que si se instalaban en otro país, donde podían conseguir mejor tratamiento impositivo o casi nulo, y además podían contratar en forma directa a los trabajadores, en donde decir, países donde no rigiera, por lo menos en determinados lugares, las leyes laborales, entonces su nivel de ganancia se iba a aumentar. ¿Y por qué buscaban esto? Por una razón muy importante. El capitalismo había sido tan exitoso en términos de producir bienes que había abaratado los costos de todas las cosas. Y también con eso había producido un descenso del nivel de ganancias. Entonces, para aumentar el nivel de ganancias era necesario, ¿qué es lo que hace la derecha o los liberales en general? El trabajador es un costo laboral. Paguémosle lo menos posible. El tema impositivo, ese es el motivo por el cual se crea, uno de los motivos más profundos por el cual se crea el Foro Económico Mundial, es no pagar impuestos. Hay que suprimir los impuestos todo lo que se quiera. Entonces, primero se empieza con la zona franca. La zona franca, yo las que conozco más que nada son las de América Latina, ¿no? A mí me pasó que estando en Costa Rica, se me ocurrió preguntarle a un compañero, ¿no? ¿Y ustedes de qué viven? ¿No? Y el tipo dice, nosotros producimos café, banana, todas las cosas que me decía, nadie puede vivir todo esto. Estas cosas no vive nadie. Ah, pero tenemos también software. Ah, eso ya me gustó. Yo, software, no. ¿Dónde produce el software? En una zona franca lo hace una compañía americana, ¿no? Entonces, claro, esa compañía americana, que se había instalado ya definitivamente toda en Costa Rica, no pagaba impuestos en la zona franca. ¿Y saben cuántas zonas francas tenía Costa Rica? 35. Ustedes tienen más o menos en mente el territorio de Costa Rica. Tiene 35 zonas francas. ¿A qué apostaban los americanos en ese entonces? Bueno, podemos hacer esto. ¿Por qué? Se nos van a ir todas las compañías, no solamente a América Latina, a Asia, fueron a Asia muchas veces. Pero no importa, porque nosotros tenemos la tecnología. Y como tenemos la tecnología, tienen que venir acá por la tecnología. La cosa no salió así, porque la tecnología empezaron a copiársela los hindúes, los chinos, los japoneses, y se quedaron, pues por eso le explica mucho lo de Trump. Vuelvan acá, muchachos, vuelvan acá, colocamos acá, hacemos trabajo acá, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Dice, no rebajan los salarios de los trabajadores,
más de lo que ya lo ha rebajado el proceso. Lo que rebaja son los impuestos, menos impuestos. Entonces, le damos de comer a esto y esto genera más trabajadores y no tenemos los 40 millones de desempleados que teníamos antes. Bueno, pero todo esto fue creando una nueva situación al compás de la aparición de la tercera y cuarta revolución tecnológica, que empieza a incidir sobre la producción de bienes. La producción de bienes se hace cada vez más automática, más robotizada. Y entonces la cuestión de trabajo empieza por, digamos, variar profundamente. Hace poco acá mismo se hizo una reunión y estaba un economista que se llama Miguel Ángel Broda. Entonces, cuando estuvimos hablando de este tema, él dice en un momento: miren, muchachos, no se hagan ilusiones, no va a haber trabajo para todos. Así que va a haber mucha desocupación. ¿En qué queda este derecho de los trabajadores a su trabajo, ¿no? ¿En qué queda? Si esto es así. Pero como decía Eduardo, esto no tiene que ver con el desarrollo tecnológico, sino que tiene que ver con la política. Es decir, yo recuerdo una frase de Chesterton decía: las cosas no son buenas ni malas, lo que es bueno o malo es el uso que hacemos de las cosas, ¿no? Y creo que este es el caso, ¿no? Y el uso es la política, ¿no? Para nosotros, ¿no? Bueno, pero todo esto fue creando en 1989, cae el muro de Berlín, y se crea una situación nueva. Yo decía al amparo de la implosión de la Unión Soviética, pero también del desarrollo científico y tecnológico, que va creando nuevas condiciones de trabajo. Yo recuerdo por aquel entonces los esfuerzos que se hacían desde la Nación para que la CMT se fusionara con la Nación. Recuerdo también que Emilio Máspero, que vivió hasta el año 2000, solía decir: si suprimen la CMT, si la liquidan la CMT, nosotros vamos a ir a Europa y la vamos a crear de nuevo, ¿no? Bueno, no pasó nada de eso porque además Emilio Máspero se murió, ¿no? Pero yo me acuerdo de los esfuerzos, desde antes se habían venido haciendo los esfuerzos, sobre todo cuando la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos, cuando la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos se convierte en Confederación Mundial de Trabajo, la ASIOL le dice: miren, ahora que dejaron de ser confesionales, únanse a nosotros, ¿no? Y yo le voy a decir la verdad, yo por aquel entonces viajaba a Centro Europa, yo llegué a ser secretario adjunto de la CAT, y hay dos cosas que yo no me voy a olvidar nunca, o tres si se quiere. La primera, nosotros en la CLAB hemos trabajado sobre la autogestión. La autogestión era la gestión de los trabajadores de la empresa. Bueno, en un momento dado me dijeron: no, esto no lo trabajamos más, ahora vamos a trabajar la economía social de mercado. La economía social de mercado, que sí tiene antecedentes, digamos, del cristianismo, digamos, buenos antecedentes, pero ya para ese entonces se había convertido en neoliberalismo. Y todos los dirigentes sindicales de Europa era como que algunos estaban convencidos del neoliberalismo y otros decían: bueno, no hay más remedio que adaptarse a este neoliberalismo. Así que vayamos, juntémonos todos, un CMT y CIOL, en una sola y enfrentemos esta situación. Bueno, en esto tuvo mucho que ver la Confederación Europea Sindical, que tiene, digámoslo así con claridad, un consejo consultivo sindical. Ese consejo consultivo sindical está conformado por los sindicatos europeos, la Confederación Europea de Sindicatos. Este consejo consultivo sindical funciona dentro de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, que es el núcleo más, la crema, digamos, del neoliberalismo en Europa. Entonces, hay muchas cosas que son parte del neoliberalismo que se trasladan a este consejo consultivo, y de este consejo consultivo
ejecutivos se trasladaban en aquel entonces a la CMT y a la SIOL. Por lo cual, CMT y SIOL van a fusionarse en el año 2006 y van a crear la Confederación Sindical Internacional que existe hasta ahora. De manera tal que en el futuro, a partir de 2006, va a existir la Confederación Sindical Internacional por un lado y la Federación Sindical Mundial por otro. Con un problema de la Federación Sindical Mundial, que es que yo conocí al último presidente ruso de la Federación Sindical Mundial, en una reunión con Hugo Chávez. Pero ya para 1900, entonces 1989, bueno, un poco más avanzado en 1900, se había disuelto la Unión Soviética y se había quedado la Confederación de Países Independientes, ¿no? Confederación de Estados Independientes. Bueno, y claro, la Federación Sindical Mundial era una organización que recibía el apoyo de la Unión Soviética. Cuando se disuelve la Unión Soviética, la Federación Sindical queda a punto de desaparecer. La van a rescatar los cubanos y la van a rescatar en Grecia. Hoy en Grecia es una organización importante y ya, digamos, vuelto a renacer, ¿no? Con una cosa muy interesante además, que es que la mayor parte de su consejo directivo internacional ya no es del Partido Comunista. El Partido Comunista tiene mucha influencia, pero no es del Partido Comunista, hay muchos otros sectores. Bueno, esa fusión en el 2006 va a dar lugar a otra fusión en las regiones. En nuestro caso, había un problema adicional, que la Central Latinoamericana Trabajadora era Latinoamérica, y en cambio la Organización Regional Interamericana era Interamericana. Si nosotros recordamos a Perón reivindicaba el latinoamericanismo, no pensaba en una organización ni regional, que era la OEA en aquel entonces, con una presidencia de los americanos, y tampoco sindical. Acá había un problema. Sin embargo, se produce esta fusión, después de Emilio, yo estoy seguro que Emilio no hubiera querido a ese tipo de fusión, y con un grave problema que tenía la CLA en aquel entonces, que es que la mayor parte de sus dirigentes sindicales eran asalariados de la organización y eran poco representativos. De hecho, miren, en un momento dado, el buró de la CLA tenía 5 dirigentes sindicales que ninguno de ellos tenía base en sus países. Eran algunos exiliados, otros tomados al azar, así. Bueno, así que termina en esto que tenemos hoy, la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical Americana, que obviamente, yo me acuerdo de haberle preguntado a José Gómez Cerda, compañero de República Dominicana, con mucha experiencia internacional, qué pensaba él. Y me dijo una cosa muy sencilla. Miren, antes de esa fusión, los Estados Unidos e Inglaterra manejaban la política y la economía. Ahora manejan también el sindicalismo. Pero bueno, este sindicalismo es el que se va a enfrentar a la revolución, a la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, yo ahora, ¿puedo pasar un video? Sí, pasar un video. Vamos a tomar el café, les voy a pedir, después del video, que traigamos y tomamos el café mientras hacemos la conversación. Sí, yo les quiero mostrar un video y después la conclusión. Piensen ustedes, me ubican en el video, lo que significa tenerlo a Triaca como timonel de nuestro Ministerio de Trabajo. No, pero también lo que significa tener una CGT que está anclada en los procesos de protesta y de rechazo del siglo pasado, de la revolución industrial, de la primera revolución industrial. La CGT como tal no está afiliada a la CIO. Sí, está afiliada a la CCI. Esta es Sofía.
Estuvo afiliación, yo soy protagonista. Cuando pueda, el Atlas. Claro, hay muchas cosas por contar. También en esto jodimos con el Atlas. Claro. Pero el tema es incluso pensar si la CGT va a seguir existiendo como tal. Claro. Porque acá hay un problema que tiene que ver con la relación de empleo. Es decir, la relación de empleo tal como la conocemos, en su mayor parte, en la era digital no va a existir. Pero los trabajadores sí. Bueno, veamos entonces un videíto que es muy ilustrativo. ¿Qué pasa con ese video? Porque tenemos que estar entre los dos con el cable. Esta es una robot, se llama Sofía. La han paseado por todo el mundo. En YouTube ustedes van a encontrar un montón de estas grabaciones. Es un robot tan completo que responde preguntas casi como si fuera otro ser humano. Increíble, el hombre que está toda una obra de ingeniería. comentando Una es un lástima que en crítico de realidad se esto, trate de una gran farsa. pero no un crítico En en este el vídeo les voy a sentido explicar que el por qué seríamos este robot nosotros, puede llegar a ser tan sino perjudicial para el un campo de la crítico inteligencia porque artificial. critica al que hizo Pero el antes robot, vamos a conocer un poco porque más de dice su que no lo historia. hizo bien. Sofía es la creación de la compañía Hanson Robotics, una Bueno, empresa dedicada a la que se llama construcción de Hanson. robots con apariencia humana. Las dos caras humanas más conocidas Este es el de esta viejo empresa robot son la del al cual Dr. David critica Hanson, fundador y el CEO de la que empresa, hace el y el Dr. comentario. Ben Gorshall, chef scientist y encargado del área de inteligencia artificial. En su trayectoria, Hanson Robotics ha lanzado diferentes robots humanoides, pero sin embargo nunca antes ningún otro Pero por modelo ejemplo, los ha dos tenido tanta repercusión como no ha tiene tenido importancia Sofía. lo que estoy diciendo, ¿Por por qué? eso hablo. Para que puedan entender bien el motivo de mi crítica, creo que es importante Los docentes, primero poner en valor en aquellas Estados cosas que Unidos, sí hace bien durante Hanson unos meses, Robotics con este robot. Hubo unas clases Sofía es la de combinación de religión muchas tecnologías de diferentes una basadas en persona inteligencia que artificial. En también su sistema podemos encontrar cámaras de reconocimiento de objetos y sintetización de lenguaje natural en varios idiomas. Además, en sus últimas actualizaciones, hemos y visto al cómo cabo aliándose de con otras compañías de robótica, esas lecciones, termina, se descubre que era un software. si tomamos cada uno de estos Era factores por un separado, software. podríamos Pero les comento una anécdota que es más cercana. Una compañera nuestra, de Río Cuarto, tiene una hija en la Florida. Entonces fue a visitarla con su marido y al marido le dio una CB. Entonces llamaron a una ambulancia, lo subieron a la ambulancia, ella notó que en la camilla lo ataban, le ponían unos sensores, pero dijo, bueno, esto será lo que se hace acá, ¿no? Cuando el tipo llegó al hospital, ya tenía hecho el diagnóstico, el pronóstico y la medicación que tenía que tomar. Esa camilla era un robot, que naturalmente tiene una gran ventaja en principio sobre los seres humanos, porque ese software había sido alimentado con lo que hoy se llama Big Data, ¿no? Volúmenes de datos del mismo tema. Entonces, al robot esto le facilitaba enseguida ubicar entre todos esos 600.000 datos que tenía el problema que estaba ahí en la camilla. Y llegar al hospital y decir, bueno, señor, esto tiene tal cosa, hay que medicarlo de esta manera. Bueno, yo quiero decirle dos cosas. Primero, los docentes tenemos un gran desafío sobre este tema. Porque todo lo que sea informativo al menos nos va a superar, ya nos supera Google, nos va a superar cualquier robot. Es posible que nuestro trabajo tenga más que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, es decir, con una especie de relación más humanizada que permita encarar todos estos temas desde otras perspectivas. Bueno, eso podemos sacarlo si queréis y vamos a la última. Ustedes lo tienen en Google a la robot Sofía, así que en cualquier momento lo pueden acceder a ella. La han paseado por todo el mundo. Está en Colombia, en México. Algo está cambiando. Fíjate que le pusieron un nombre de sabiduría, ¿no? Sí, sí. Justo para acá. Justo lo que parece. Algo está cambiando, mire. A lo mejor es su filosofía.
Spotify está fundiendo a la discográfica. Netflix hizo casi no queda el videoclub y vaya menos gente al sitio. Booking tiene que la agencia de turismo. Google inutilizó las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de hoteles. Yo tengo unos amigos que viajan por Airbnb. Es lo mismo que Uber, ¿no? Uber es la compañía de taxi más grande que no tiene taxi, ¿no? Bueno, Airbnb es lo mismo, es una compañía que alquila lugares para vacacionar y no es dueño de nada, de nada, de nada. Sí. Bueno, Tesla es bueno, en parte, digamos, el creador de los automotrices, de los automóviles eléctricos y sin chofer. Sin chofer. En Montevideo, hace muy poquito, yo estuve en Montevideo y tomé un taxi. Era un taxi eléctrico. Entonces me llamó mucho la atención y le pregunté a él, ¿no? ¿Cómo es esto? Dice, no, son un poco más caros, pero yo ahorro un montón de plata. A fin de mes no gasto ni la mitad de lo que gastaba antes. Digo, bueno, ¿y cómo se hace para cargar? ¿No? Dice, acá hay estaciones de servicio donde se cargan. Por ahora se cargan durante 1 hora, 2 horas, ¿no? Y no se cargan en la casa. Ahora, la tercera pregunta que le hice, ¿y cuánto dura esto? Dice, son eternos, dice, porque ¿qué gasta esto? Bobina, dice, algún tipo de cuestión eléctrica que se reemplaza inmediatamente. Y, ¿no? Digo, y la velocidad, la potencia, dice, mire, ¿no? Dice, y está en modo ahorro. Dice, si lo pongo en modo deportivo, usted se tiene que agarrar del asiento. Bueno, son cosas a tener en cuenta, ¿no? Bueno, están las carreras de Fórmula 1 eléctricos, ¿no? Hacen Tesla. La número 19 es clave psicológicamente, ¿eh? Los encuentros humanos. Claro. La 19, eso da que pensar. Terminemos. Bueno, esto es para la CGT. Esto es para la CGT. Porque la CGT es tan clara en la primera revolución industrial. Entonces estamos, no solamente porque estamos haciendo un mecanismo de protesta y de rechazo, sino porque no vemos que tenemos que hacer un sindicalismo de proyecto. ¿Qué es lo que decía Perón? Decía, los trabajadores tienen que decir en qué tipo de sociedad quieren vivir. Y eso es asignarle a los trabajadores una finalidad política, no partidaria, política, ¿no? Es decir, cómo queremos que sea la sociedad para que haya civilización de trabajo.